Gracias por continuar en Canal 6, esto es Decisiones, una semana clave, creo yo, para la Argentina, donde la justicia es la protagonista. Los hechos van haciendo que a nivel nacional, y creo yo que también algo comienza a suceder a nivel local, la justicia empieza a ser un poder que empieza a estar en primera fila y muy importante. Vamos a ver después de una pequeña presentación con nuestra invitada de hoy, nuestros invitados, cómo se está trabajando en el Consejo Deliberante y qué tiene que ver la justicia con esto. Una presentación y volvemos. Gracias por continuar en Canal 6 en Decisiones. Y hoy tenemos de invitada a Giselle Agostinelli, a quien le damos las gracias. No, muchas gracias. Por venir y tratar de explicarnos y tratar de entender algo que dije antes de la presentación. Yo lo que voy viendo, que el Consejo Deliberante en estos últimos años, no en este último, en estos últimos 5 o 6 años, cuando desde el canal empezamos a seguir los temas, siempre se piden informes. Y se piden informes que no se contestan. La mayoría de las veces, o creo que prácticamente nunca, se contestan. En cambio hay algunos que no se contestan, pero van a la justicia. Y eso es nuevo, es un actor nuevo, importante, republicano. Tenemos división de poderes hace muchos años, ¿no? Más de un siglo y medio largo que vivimos en una república, no en una monarquía. Y la justicia, cuando no queda más remedio, cumple su papel para dirimir cuestiones. Y en este caso, ¿qué está pasando en el Consejo Deliberante que se está nombrando mucho? La justicia. Y doy 2 o 3 nombres. El tema de la musarela, el tema del enriquecimiento o no, de la propiedad del intendente. Ahora, posteriormente a tu nota, vamos a hablar con Juan Fernández sobre el tema de el alimento de los chicos, si eso va a ir a la justicia o no. Es decir, ¿qué pasa? Mira, creo que lo dijiste muy bien vos recién, digo, cuando vos no tenés respuestas, el camino que te queda es la justicia. Lamentablemente, dentro de lo que es el Consejo Deliberante, hay muchísimos interrogantes respecto de diferentes problemáticas que necesitan tener respuesta. Y ante esa falta de respuesta y al ver que hay una situación que primero no se soluciona, y en muchas ocasiones, digo, tema de la musarela, entras en conflictos con los deberes de funcionario público. A nosotros lo único que nos queda es que la justicia investigue para dar una respuesta, no solo a nosotros como concejales y representantes del pueblo, sino también a los vecinos, porque recordemos que hoy el Ejecutivo es Mariel Fernández, antes fue Festa, antes fue Mariano Wes, y así podríamos seguir, y mañana va a ser otra persona. Digo, esto que vos arrancaste diciendo que es tan importante, esta es una semana clave. Y es clave porque la sociedad está esperando ese mensaje de decir, no puede pasar que los funcionarios vengan, se enriquezcan o vengan y hagan lo que quieran. Hay límites y bueno, ese es el límite que tiene que poner la justicia. Claro, vamos a aclarar que el tema de la musarela aparentemente se le pagó al damnificado, al que se le había sustraído la musarela, que era un costo de 1.300.000, se le pagó 2 millones y pico de pesos. Se cree, no hay papeles, no hay pruebas todavía, pero se le pagó, pero la causa continúa. Es decir, y eso es importante porque es el accionar del Poder Ejecutivo y hay que mostrar mucha claridad en eso, porque venimos de una época donde todo el mundo hablaba en el Consejo Deliberante por el tema de la basura, por un montón de temas, pero nunca se aclararon. Ahora la justicia un día va a tener que dar un fallo. Así es, digo, a ver, es importante entender que no siempre todas las situaciones se pueden llevar a la justicia porque hay determinadas características, ¿no? Nosotros, por ejemplo, venimos trabajando el tema del SAE para llevarlo a la justicia
Porque, a ver, El SAE es el Servicio Alimentario Escolar, está bien, porque a veces las siglas no se entienden del todo, ¿no? Y es el alimento de los chicos. Ayer fue el Día del Niño y en Moreno hay muchísimas escuelas donde no hay comedor. Y la plata está. Eso es lo malo. Y que se hace cargo el municipio, ¿no? Recordemos eso que es muy importante, el que provee de los alimentos a las escuelas es el municipio, digo, porque asumió esa responsabilidad sacándosela al consejo escolar y justamente con el argumento de decir que venían a proponer un servicio mejor. Hoy lo que podemos visualizar es que no hay un servicio mejor, hay muchas denuncias, se sigue recibiendo mercadería en mal estado y esta situación no es de hoy ni de ayer. Digo, hace 2 años que venimos con la misma situación. En un contexto en donde la comunidad educativa muchas veces está temerosa de hacer las denuncias. Entonces, nosotros necesitamos respuesta, necesitamos un accionar de parte del Ejecutivo. La comunidad educativa, decís que tiene miedo. ¿Sí? Ahora, ustedes no pueden tener miedo. Ustedes, si ven algo irregular, tienen que hacer la denuncia. Totalmente. A ver, así como en el caso de la Musarela, nosotros somos funcionarios públicos y está penado dentro del Código Penal. Digo que si vos como funcionario público sabés de un posible delito y no lo denunciás, pasás a ser cómplice. Entonces, ahí está nuestro accionar. Digo, nosotros cuando nos presentamos, cuando fue el tema de la Musarela, perdón por mezclar los temas, pero como nombraste todas esas causas, digo, cuando fue el tema de la Musarela, nosotros dentro del Consejo solicitamos que vengan los funcionarios para dar respuesta a todos los interrogantes que habían, a todo el proceso administrativo. Desde el Ejecutivo no se quiso hacer eso, entonces a nosotros no nos quedaba otra alternativa que ir a la justicia. Aclaremos que una de las protagonistas, Noelia Saavedra, está sentada en el Consejo a 3-4 metros tuyos, es decir, es concejal en este momento. Y es parte de esto que hay que tratar de entenderlo. Más allá de que se le haya pagado a Moncayo, que es el damnificado, es plata de los contribuyentes, es plata que es del Estado, pero es la que ponemos todos los contribuyentes, y este tema hay que aclararlo porque hay un circuito ahí que está mal, porque el procedimiento está mal. El procedimiento en parte estuvo mal, digo, la primera parte en donde se detiene a la camioneta, donde se le piden los papeles y los papeles no los tiene, digo, la BTV en este caso, esa parte estuvo bien. Después hubo una parte del proceso administrativo que estuvo mal, que fue cuando le secuestraron la mercadería y la repartieron, supuestamente, en instituciones. Porque que no se sabe. Todavía no se sabe. Eso, en primer medida, el que debe realizar eso y dar la orden de que esa mercadería sea o desnaturalizada, que significa tirarla porque está mal, o repartirla. Eso solamente lo puede determinar un juez. Nunca se le dio intervención a un juez. Lo que se hizo fue Noelia Saavedra, que es la concejal que vos hacías referencia recién, fue distribuirla supuestamente en diferentes instituciones. El día de hoy no se sabe qué instituciones. Eso fue un primer paso y hoy te puedo decir que ante la situación esta de que se le pagó a Emiliano, existe un agravamiento aún mayor. Digo, porque ¿quién lo pagó? ¿Lo pagó el municipio? Digo, porque funcionarios no cumplieron con su rol y sus funciones e inclusive... Es decir, que es más grave haber pagado que no haberle pagado. Hoy tenemos que ver cuál es el proceso administrativo que llevaron adelante. Si fue contradecir lo que dijeron y defendieron en su momento, que es que ellos en su momento dijeron que el proceso administrativo estaba bien realizado y hoy, para poder pagarle, vas a tener que admitir que estuvieron mal, que procedieron mal. Hiciste un sumario, me supongo, porque deberías hacer un sumario contra aquellos funcionarios que ejercieron mal su rol. ¿Y lo pagó el municipio o lo pagó el funcionario? Hoy hay un montón de interrogantes. Si lo pagó el municipio, está mal. Digo, ¿y cómo lo pagó? Porque vos ahí entra en juego reglas, por decirlo de alguna manera, que pertenecen al Estado, al municipio en este caso, que es cómo lo podés pagar. Vos necesitas una partida presupuestaria. Cuando nosotros votamos el presupuesto, no existía una partida presupuestaria para poder pagarle a Moncayo. Como tampoco existía una partida presupuestaria destinada a la compra de Musarela. Entonces, esas partidas presupuestarias tienen que estar
especificada, sino vos tenés que hacer una transferencia. Y también tenés que ajustarte al reglamento de contabilidad. Bueno, todas esas cuestiones el Ejecutivo Municipal va a tener que determinar y mostrar cómo hizo ese procedimiento ante la justicia. Veremos cómo sigue el tema no solo el desarrollo, sino el desenlace de esto, si va a la justicia. Siguiendo con el Consejo Deliberante, esta semana no hubo quórum, ustedes no se presentaron, los 8 concejales de Juntos por el Cambio, no se presentaron en una sesión extraordinaria que era por una sesión de tierras. No se entendió bien por qué ustedes no dieron quórum. Emanuel Fernández, el concejal, después pide la palabra, inclusive dice, bueno, los hechos importantes, los que se hacen y van adelante, estamos nosotros solos, la oposición no está. ¿Qué hay para decir, para tratar de entender esto, para que el público entienda qué es lo que está en juego acá? Primero, déjame corregirte solo en una cosita. Sí. No estaba lo de la cesión de las tierras, eso me supongo que te referís a lo del polideportivo. Eso se trata la semana que viene. Eran 2 convenios que te cuento cómo se dio la situación, ¿no? Nosotros la semana... ¿2 convenios de qué? Pues yo tenía entendido que era el del polideportivo. No es el del polideportivo. El polideportivo estuvo la semana anterior, que ellos no juntaron el quórum porque uno de sus concejales estaba de vacaciones. Esta semana convocaron una sesión extraordinaria en donde se trataba un expediente que estaba en la semana anterior y un expediente más que había llegado esta semana al Consejo Deliberante. Hay 2 cuestiones. Una es una cuestión más bien administrativa, en donde nosotros pedimos que se respeten los procesos administrativos. En el caso de las sesiones extraordinarias, vos tenés un tiempo para poder hacer el llamado a sesión extraordinaria. Sí. ¿Por qué? Eso es para que los concejales podamos leer los temarios que entran dentro de la sesión y podamos informarnos de que va a haber sesión. El día martes avisan 1 hora antes de que se iba a dar la comisión ordinaria de legales, para lo cual hay concejales que tienen una agenda y que vos le avises 1 hora antes de que se va a convocar a la sesión es medio complicado. El día miércoles nosotros tenemos otra comisión, yo estoy en la comisión de legales y teníamos una comisión en conjunto con la comisión de tierras. En ese momento habían varios concejales, estaba el presidente del bloque oficialista, pero estaba la presidenta de la comisión de legales y un montón de concejales del oficialismo, y en ese momento no se dijo nada de que iba a haber una sesión. A las 3 horas, más o menos, 3, 4 horas, me llama el presidente del bloque oficialista, Lucas Franco, para avisarme que iban a convocar una sesión extraordinaria para el otro día a las 2 de la tarde. Esto eran las 2:10. Al mismo tiempo me entra un mail al mail oficial avisando que estaban convocando para esta sesión extraordinaria. La realidad es que vos son 24 horas para que los concejales o la intendenta haga el pedido, más 48 horas que tiene que respetar la presidenta del Consejo Deliberante para poder convocarnos a nosotros. O sea, a mí me tiene que llegar... Por eso la vez pasada, me acuerdo, lo del domingo, la vez que tuvieron que sesionar un domingo fue también una sesión especial. Sí. Ahí porque se vencía el plazo para poder... Exactamente, porque era rendición de cuentas. Tenés 48 horas. En el momento en que me llaman, yo les pido, pásenme los expedientes porque hay concejales que no están dentro de la comisión. Sí, te lo pasamos. La verdad, si vos hoy me preguntás, el llamado fue algo más protocolar y decirte, mirá que va a haber sesión, te va a llegar esto, pero no había intenciones de que los concejales de la oposición pudieran participar porque día de hoy no hemos recibido los expedientes. ¿Y qué se aprobó? Es un convenio hidráulico para Corbalán y después es un convenio... ¿Corbalán qué es Corbalán? La calle Corbalán, perdón. La calle Corbalán. Y después es un convenio para arreglos del hospital. ¿Con Provincia de Buenos Aires? Sí, y lo que tiene es... le giran la plata al municipio, que es un tema bastante llamativo para nosotros porque que todas esas cosas, quizás leyéndolas, uno puede llegar a saldarlas. ¿Y dónde está el apuro? ¿Por qué el apuro? ¿Por qué crees que hay tanto apuro para ir a una sesión
Bueno, es una de las cuestiones que nosotros preguntamos, cuál es el apuro respecto de estos dos temas. Sobre todo había un tema en donde se iba a tratar la semana anterior y no se trató, y si había apuro, decirle al concejal que se fue de vacaciones que por ahí esté en la sesión, si había apuro, ¿no? En segundo lugar, el apuro, creo yo, y si me preguntás, viene más que nada por algo que ellos no quieren reconocer, que se llama ajuste. Hoy buscan ponerle el nombre que le quieran poner, redeterminación y todo lo que vos quieras, pero es real que existe un ajuste a nivel nacional, que lo vivimos todos los vecinos, un proceso inflacionario que lo viven todos los vecinos, y que a ellos también los está empezando a afectar. Creo que viene más que nada por ahí, porque después uno se pregunta ante determinadas cuestiones por dónde viene la problemática, o por qué motivo lo quieren sacar tan rápido. Después, yo te puedo hablar sobre el de Corbalán, que es el que leí, porque estaba para la sesión anterior. Sobre el del hospital no te puedo decir cuál es el apuro. No te puedo decir si hay algo más dentro del expediente o no hay algo más. La realidad... Y para esto, ellos juntan el quórum, todo el peronismo, es decir, la gente de Contreras y los de Hues, el concejal... Sí, y déjame que te agregue una cosita. La semana anterior, cuando ellos no tenían quórum porque les faltaba un concejal, el presidente del bloque oficialista se dedicó a llamar a todos los concejales, no solo a los presidentes, a todos los concejales de la oposición para convencerlos de que vayan a la sesión. Entonces, hoy, cuando ellos están seguros de tener las manos porque tenían los 13 concejales, esos son los concejales de la oposición estamos pintados, se podría decir, porque ni siquiera te alcanzan los expedientes. Entonces, ahí es donde entra la contradicción en lo que decía en la sesión Josefina o lo que decía en la sesión Emanuel Fernández. La verdad que nosotros desde el Consejo como oposición hemos presentado un montón de proyectos, hemos presentado ordenanzas, hemos presentado resoluciones, pedidos de informe, que tanto el Ejecutivo como los concejales oficialistas no quieren tratarlos. No los quieren tratar desde que son aprobados y nunca se ponen en ejecución, como cuando nunca son contestados los pedidos de informe o como los proyectos que duermen dentro de las comisiones. Entonces, decir que se trata con seriedad y que ellos tratan con seriedad y dan importancia, no es así, porque lo que terminan haciendo es ponerle seriedad a lo que ellos quieren ponerle seriedad y debate a lo que quieren debatir. Para cerrar un poco el tema, porque se nos consumió el tiempo ya, el tema de la cesión de las tierras para el polideportivo, eso quedó todavía sin aprobar. Eso está para la orden del día siguiente, o sea, el jueves de esta semana. ¿Esta semana hay sesión? Sí. Esta semana hay sesión porque la anterior fue extraordinaria. Esta semana hay sesión. La verdad que es bastante, y vuelvo a insistir con esto, que muchas veces la imagen que dan del Consejo Deliberante o el valor que le ponen al Consejo Deliberante el oficialismo, tanto desde la Intendencia como los propios concejales que aceptan el manejo que la Intendencia tiene sobre el cuerpo legislativo, es muy importante y es muy triste. Porque, hoy mandan un convenio cuando la construcción ya se está llevando adelante, cuando las tierras todavía no son del municipio. Es decir, confían en que tienen la mayoría. Exactamente. Y que ninguno de la mayoría va a cuestionar nada. Pero esas no son parte de las reglas de la política. Sí, y es importante entender, y yo siempre trato de hablarlo y reflexionarlo mucho cuando estoy con los vecinos y demás, la importancia que tienen los cuerpos deliberativos. No solo el Consejo Deliberante, las cámaras de senador, las cámaras de diputados, en donde, la mayoría hace que muchas veces se impongan temas y que otros temas no entren en debate. Entonces, es muy importante entender qué votamos cuando estamos votando, ¿no? Está bueno, pero para eso tendrían que tener mayoría y para eso, creo yo, da para otro programa para hablar. Van a tener que, con miras en las próximas elecciones, levantar la puntería, ¿no? Tienen que tener más manos para poder llevar adelante la política que ustedes quieren. Por ahora las tiene el peronismo. Hay que trabajar, claramente que la oposición tiene hoy un gran desafío hacia adelante, que es construir para cambiar esta realidad. Si la oposición quiere seguir siendo lo que siempre fue,
bueno, se quedará siempre con 4 concejales que ingresan, 3 o con suerte lo que dé, pero la verdad que no va a lograr nunca poder pelear, aunque sea a la par, no te digo tener las mayorías, pero sí poder pelear y poder llevar una agenda sobre la política y las políticas públicas que le interesan a la gente. Que es lo que ha venido ocurriendo en los últimos 25, 28 años, más o menos. Sí, yo creo que viene sucediendo, sí, totalmente estoy de acuerdo con vos, pero creo que hoy hay un cambio de actitud sobre la oposición y eso es importante de remarcar y seguir trabajando en ese eje. ¿Vos te sentís como una de las protagonistas o la protagonista del cambio de actitud? Sí, a ver, yo siempre me acuerdo en alguna entrevista que he tenido con vos, de remarcar esta circunstancia de que a mí me preguntás en las elecciones anteriores, lo que más contenta me puso fue sentir que pudimos renovar a las caras de los concejales, la actitud y la propuesta que venían a traer los concejales que estaban dentro de la lista. Y eso a mí me parece que es muy valioso. Yo creo que hay una renovación en la oposición que se tiene que seguir construyendo, que se construye día a día, y yo trabajo por eso desde que estoy en la política. Uno no pierde el foco y creo que, así como te digo, sí me siento parte de ese cambio, creo que no soy la única y que hay muchos y que se va a lograr. ¿Ese cambio de actitud tiene que ver con el origen de la nota cuando empezamos, con llevar a veces las cosas a la justicia si no se pueden resolver en el ámbito político, que es el Consejo Escolar Deliberante? Sí, no ser funcionales, justamente, a ver, lo que hablábamos hoy, tema de la musarela, si vos recordás en su momento, hubo un sector de la oposición que fue funcional, que hizo un pedido de informe y que quedó en la mismísima nada. Cuando encima nosotros pedimos la interpelación a la intendenta, el bloque no lo acompañó. Entonces, esos son los cambios de actitud. Cuando la oposición tiene que ser firme para que el Estado sea garante de los derechos de las personas, pero también sea un gobierno transparente. Muy bien, Gisela Agostinelli, la protagonista del cambio de actitud del Consejo Deliberante. Bueno, muchísimas gracias por venir a Canal 6. A vos. Bueno, continuamos con una pequeña pausa y después vamos a hablar también de temas parecidos con Juan Fernández. Nosotros no trabajamos para otra cosa, es para garantizarle a los pibes de nuestra comunidad condiciones dignas. Y a pesar de la cantidad de obras que se hicieron, todavía falta. Hace mucho tiempo que venimos trabajando el tema de la situación de las escuelas de Moreno y bueno, que podamos disfrutar viendo que le podemos llevar dignidad a nuestra comunidad educativa. Bueno, muchísimas gracias para todos y todas. La UNM es una universidad nacional, pública y gratuita. www.unm.edu.ar Universidad Nacional de Moreno. Nuestro derecho, nuestro lugar, nuestro futuro. Este es un proyecto integral, nosotros lo llamamos el proyecto del paseo ferroviario, trayéndole un mejoramiento de la calidad de vida a los vecinos y estando el sistema ferroviario presente, me parece que realmente es el objetivo para seguir trabajando. Seguimos en Decisiones y este domingo fue el Día del Niño o el Día de la Niñez, ahora le cambian el nombre, pero en realidad todos nos referimos a nuestros chiquitos y los tratamos de la mejor manera que se puede. Y hablando de niños, los niños
que tendrían que ser los privilegiados, son quienes padecen a veces las malas políticas. Por eso la semana pasada tuvimos una denuncia pública, ¿no?, que hizo un concejal, Juan Fernández, que lo tengo aquí a mi izquierda. Te agradezco que hayas venido, Juan. Gracias, Omar, por la invitación. Estuvimos hablando el tema a raíz de un video que vos nos enviaste de las escuelas que no reciben el alimento como tiene que ser. No están los comedores con el gas suficiente, es decir, no tienen habilitado para poder cocinar, los chicos están comiendo de las cajas o no sé qué, sándwich. Y por el otro lado hay un faltante de alimentos, en un momento muy delicado con una inflación muy alta y donde se sabe que para muchos chicos a veces, desgraciadamente, es así, pero es la única comida del día. Así es. Nosotros, antes de que inicie el receso invernal, con el bloque de Juntos, empezamos a recorrer las escuelas para relevar el tema gas. Una vez terminado el receso, volvimos a hacerlo para ver si habían aprovechado justamente ese tiempo donde no hay alumnos en las escuelas para resolver las cuestiones. De ese informe surge que había 13 comunidades educativas en 9 edificios que no contaban con el servicio de gas. Luego de eso, y a propósito de un informe que surge de UNICEF, donde se dice que niños y adolescentes están perdiendo una comida por día, le pusimos la lupa a los comedores escolares. Yo te quiero decir que tanto el Consejo Escolar como el Servicio Alimentario informan de que son 72 establecimientos los que brindan el servicio de comedor. 72 los que tendrían que tener el comedor. 72 son los que informan las autoridades. Resulta que de esos 72 realmente son 62 porque hay 10 que simplemente se entrega una merienda reforzada. De esos 62, nosotros recorrimos uno por uno y nos dimos cuenta que por razones varias y en su mayoría por cuestiones menores, 21 no funcionan. Es decir, que 1 de cada 3 comedores que deberían elaborar comida para que los chicos coman en la escuela y para que se garantice el desarrollo cognitivo, para que puedan estudiar en condiciones, no funciona. Esa es la situación que hoy contamos. Estas cuestiones que tienen que ver con la falta de mantenimiento que debería hacer el Consejo Escolar, por cuestiones menores, yo te las voy a detallar para que veas lo ridículo de la situación. Hay escuelas, por ejemplo, que tienen la bacha tapada, un desagüe que a 3 metros tiene justamente el sistema de efluentes. Una desobstrucción que se hace en un día. Escuelas que no tienen la cocina conectada con un caño de media pulgada que lo puede hacer un matriculado en 24 o 48 horas. Escuelas que no tienen una campana colocada para eliminar los gases de la cocina. Escuelas que, por ejemplo, tienen situaciones de roedores, donde se nos dice que se ha hecho el trabajo de ratización, pero están esperando encontrar al roedor muerto para de esa forma entender que está resuelto el tema. Yo me pregunto qué pasaría si el roedor decide morir en la vereda de enfrente o en la casa de algún vecino, cuando se reanuda el comedor. O, por ejemplo, otra situación es la falta de asignación de auxiliares. Sumado a esto, las escuelas que no tienen gas, por supuesto que va de suyo que no tienen comedor. Por lo tanto, por todas estas razones que el Consejo Escolar debería atender, y no son de 15 días, Omar, no te estoy hablando de una situación, son situaciones que vienen de meses, incluso algunos desde la época de la cuarentena pandemia. Es inadmisible que por estas razones 1 de cada 3 comedores no esté funcionando. Yo el otro día te preguntaba si son 21 los comedores, un promedio de 100 chicos cada uno, ¿no? Me decías, son más de 2.000, no, sí, de 1.000 chicos que tiene cada comedor. Aproximadamente hay 20.000 estudiantes en Moreno, chicos, que no están comiendo como corresponde. Se les entrega una caja de alimentos, que es la que se hace cada 15 días, y se les agrega un refuerzo, ¿sí? O, en su defecto, en 2 zonas, se les sigue entregando la vianda
que es de paupérrima calidad y que la sigue entregando el mismo proveedor que el municipio dijo en un comunicado oficial que había sido removido. Nos mintieron a todos, a las comunidades, a los concejales, a todos los que hicimos alguna cuestión al respecto, pero sobre todo a los chicos. Se les mintió en la cara. No puede ser de que en un comunicado firmado por varios funcionarios, entre ellos por la presidenta del Consejo Escolar, se diga que se había removido y al día de hoy, agosto, se sigue entregando. Acá hay dos responsabilidades. El tema de alimentos lo lleva el Poder Ejecutivo, es decir, la Intendente. Es la responsable del tema de alimentos. Y el tema del gas lo lleva el Consejo Escolar. No, a ver, yo te voy a ilustrar un poco cómo es. El municipio administra el servicio alimentario escolar. Eso es lo que nos habilita a nosotros como concejales a controlar sobre los establecimientos. Pero también administra el fondo educativo. Del servicio alimentario escolar son 3.300 millones al año, de este año. Del fondo educativo, 898 millones al año, ¿sí? Por otro lado, el Consejo Escolar administra lo que es el fondo compensador, ¿sí? Este año andará en los 65 millones de pesos. Pero además tiene otros programas como los de emergencia edilicia, que administra tanto el Consejo como el municipio. ¿El responsable del gas o de la bacha tapada? Sí, ¿quién es? Del mantenimiento, sobre todo de estas cuestiones menores, claramente el Consejo Escolar. Lo que tiene que haber es una coordinación operativa entre los dos organismos, porque no puede ser de que administrando los recursos que administran, sigamos con estas situaciones. Es inadmisible. El total de alumnos que no me cierra. Vos me decís, 21 escuelas no tienen. No tienen el servicio de comedor funcional. ¿Y el promedio de cada escuela que es? Depende de la matrícula, pero aproximadamente son 20.000 estudiantes. Es el total. Los que están teniendo estos problemas. Pero no son 1000, me decís 21, son 500 chicos por escuela. Bueno, en algunos casos son muchos más, pero además yo te agrego ahí otro tipo de situaciones. En el listado que ofrece el Consejo Escolar están todos los que ellos dicen, sin embargo hay otras que perdieron esa posibilidad. Yo te recuerdo algo más, es la primera vez en 20 años que no se hacen los comedores de invierno. ¿Es en la época del receso? Exactamente. Entonces, hay un desmanejo que es muy insólito, y más en un momento de tanta necesidad. No hace falta el informe UNICEF estando en Moreno para saber cuáles son las necesidades en materia alimentaria. Por lo tanto, ¿alguien dice algo? Bueno, dicen informalmente, dicen de pasillo, dicen, nos enteramos que en alguna reunión dicen, pero hasta ahora no han elaborado ningún informe de los que pedimos, por eso nosotros realizamos un informe y se los entregamos para que tomen cartas en el asunto. Oficialmente, en un papel, nadie dice nada. Ahora, volvemos al tema de los pedidos de informe, que hablamos en el bloque anterior con tu colega Gisela Agostinelli, que de todos los pedidos de informe que hacen ustedes, los concejales, prácticamente no los responden nunca. Y si no se responde, pasa a la justicia, que pasa a ser protagonista en estos tiempos, ¿no? A nivel nacional, pero por supuesto también ahora a nivel local importante, porque hay dinero y acá está la alimentación de los chicos. Vos me nombrabas el otro día toda la parte cognitiva de los chicos que no están bien alimentados y que después tienen que desarrollar su vida normalmente y en lo mejor de su niñez no están bien alimentados, estando la plata, porque el dinero está. Es decir, está en el presupuesto y el dinero viene. Porque si no lo hubiera, bueno, pero el dinero está. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Y qué pasa si no les informan o esto queda en la nada? Quedan nada más que a nivel periodístico. Nosotros siempre agotamos todas las vías administrativas para que esto se resuelva y tenemos todo el derecho a asistir a la justicia, digamos, en un caso donde claramente se esté violando, por ejemplo, el contrato que hay con los proveedores. A nosotros nos parece inaudito que se haya dicho que se desplazaba a 2 proveedores y siguen funcionando los 2. Y yo quiero aclarar algo también, porque si no parece que todo fuera lo mismo. En las escuelas donde funciona el comedor, donde realmente funciona, las comunidades están muy contentas y están satisfechas además con el enorme trabajo que hacen los auxiliares, que cocinan muy bien y que además cumplen con el menú nutricional que indica el Ministerio de Desarrollo Social. Lo que no se puede entender es que 1 de cada 3 no funcione durante tantos meses y con la cantidad de recursos que han contado. Claro. Bueno, veremos entonces.
tiene que haber un informe es decir, dos cosas, informar por un lado y resolver el problema, porque ya estamos en más de mitad de agosto, ya se termina el mes, en 2 meses quedan 3 y se terminan las clases. Por eso y después, mismo. el tema de los comedores en el verano, ¿cómo es? ¿Hasta dónde llega? Bueno, eso funciona en enero, en general son los programas de escuelas abiertas en verano, más ATR, Claro. Que nosotros ya empezamos desde esa época, te recuerdo a caminar las escuelas con consejeros escolares y ahí descubrimos incluso que se había dado el 100% del cupo de los estudiantes que estaban preinscriptos y resulta que asistió el 15% y nadie nos explicó por qué razón los proveedores entregaron el 100% y el municipio pagó el 100% de la comida. Eso fue en el mes de enero. Recuerdo que el consejero escolar Carlos Lana nos trajo esa gran trabajo de Carlos sí. y yo lo quiero destacar porque también lo ha seguido haciendo con los comedores del ciclo lectivo, ¿verdad? Sí, pero lo que yo te preguntaba es, este sistema llega hasta el 30 de diciembre. Exactamente, hasta que termina el ciclo lectivo. Que es el 30 de diciembre, está bien. Lo de enero era una cuestión especial, que es el mes de receso. Son los de escuelas abiertas en verano, un programa que hace muchos años que está funcionando en la provincia. Esta vez se había agregado el más ATR, que era para justamente recuperar las trayectorias perdidas en función de la militancia de la escuela cerrada que hizo este gobierno y que le hizo perder muchos contenidos a los chicos no solamente de la provincia. Y en el receso de invierno, ¿qué se aduce? ¿Por qué no hubo comedores? Bueno, tampoco tenemos respuesta de eso. La verdad que no lo entendemos. Yo creo que hay mucho relato y muy poca gestión. Esa es la verdad. No hay otra explicación. Bueno, nos dejás, la verdad que con un golpe tremendo, porque vuelvo a lo que te decía al comienzo, todos yo no, pero mucha gente se llena la boca con el Día del Niño, festejos, chocolatadas y todo eso, porque es un día muchas veces usado políticamente, los chicos, pero lo real que es que todos los que tienen que recibir el alimento, que el Estado le envía el dinero de los contribuyentes, no lo recibe. Han contado con 1.800.000 pesos por día, me he cansado de decirlo. 1.800.000 por día. Desde que asumieron la gestión en diciembre de 2019, el Consejo Escolar y el municipio, sumando todas las fuentes de recursos, ya sea fondo compensador para el Consejo Escolar, programa de emergencia educativa, tanto del Consejo como del municipio, fondo educativo del municipio, si sumamos todo eso y lo dividimos por la cantidad de días, 1.800.000 pesos por día. Entonces, ¿se ha invertido? Es cierto, se ha invertido y está muy bien, pero no se puede creer que todavía tengamos los problemas que tenemos. Gracias, Juan. A vos. Esperemos que esto se solucione y vamos a seguir con el tema porque los chicos no tienen un sindicato que los defienda. Exactamente. No hay otra alternativa, no se pueden quejar. Los chicos consumen, se quedan con lo que los adultos le podemos dar. Y en este caso nos toca por lo menos hacer público esto y que se tome conciencia que hay un grave error, que hay muchísimos chicos, no hay un número exacto determinado, pero hay miles de chicos que no están siendo atendidos como corresponde. Vos nombraste sindicatos recién. Hay mucho silencio, aturde el silencio de algunos sindicatos. Ya lo vemos. Gracias, Juan. A vos. Continuamos en Canal 6 después de una pequeña pausa y nos despedimos. Gracias, Jorge. Nos despedimos de esta manera. Muchísimas gracias por su atención.